Bueno, vamos a hablar un poco vamos a seguir hablando de cefalea, pero en este caso vamos a hablar de las cefaleas primarias. En una clase anterior vimos que esta subdivisión tenía que ver con un tema práctico de si había alguna lesión estructural o no, y vamos a hablar ahora de las causas como más comunes de cefalea y que en general se ven más en atención primaria. La migraña es un tipo de cefalea bastante común, hasta donde un 20% de la población se va más en mujeres, es recurrente. Hay algunos casos en que hay ciertas complicaciones, pero en general es benigno y no requiere estudio con imagenología. O sea, una migraña clásica no tendría por qué realizarse una imagen, ¿cierto? Uno pide la imagen, como vamos a ver después, cuando uno ve que hay alguna situación fuera de lo común de esa migraña. Ahora, ¿qué es lo importante de que si bien no es una patología de riesgo vital la gran mayoría de las veces, sí puede mermar mucho la calidad de vida del paciente? Incluso hay varios estudios que hablan de su impacto a nivel económico, ¿cierto? Por los días que esas personas dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de hacer sus actividades diarias. Lo clásico es que tiene una duración la crisis de 4 a 72 horas. Están los síntomas que son como bien clásicos que lo acompañan: náusea, mareo, alteración del gusto también. Generalmente semicránea es pulsátil y presenta fotofobia, fonofobia. Ahora, esto obviamente que puede ser variable dependiendo de cada paciente, generalmente de micráneo, pero perfectamente puede ser bilateral, es pulsátil, pero algunos pacientes pueden relatar alguna otra característica, pero la verdad que en general se sigue este patrón de la crisis clásica, ¿no? Eh, Teniendo claro eso, hay que también saber de que hay una fase premonitoria, después esta fase del dolor de cabeza, por eso de alguna forma más clásico que uno conoce, y después viene como una resolución. En la fase premonitoria hay síntomas bastante inespecíficos de irritabilidad, cierta agitación psicomotora, cambio del gusto, ¿cierto? El aura ocurre previo a la cefalea, cuando se presenta, que es en un 30% aproximadamente de los pacientes con migraña, y el aura en general no dura más de una hora, y entre que el paciente tiene el aura y empieza el dolor de cabeza también no pasa más de una hora. Muy importante ese detalle. Viene la cefalea, ¿cierto? La crisis, y después viene una fase como de resolución que los pacientes cuentan como que tienen el cuerpo cortado, ¿ah? O algunas personas lo asimilan mucho, ¿cierto? Con la famosa estado después de haber tomado unos tragos de más, ¿cierto? Esto de la caña, y el paciente realmente se siente mal. O sea, la crisis dura 4 a 72 horas, pero la verdad que entre fase premonitoria y fase de resolución, el paciente puede estar 4 o 5 días, ¿cierto?, bastante comprometido. Y por eso que, como les comentaba, tiene mucha relación con el tema de la calidad de vida. Acá aparece un gráfico bien interesante donde podemos ver, ¿cierto?, cómo esta fase premonitoria precede a la crisis de cefalea, y luego hay una etapa, ¿cierto?, de resolución que, como les comento, puede hacer de que esto dure bastante. El aura es una disfunción cortical definida, transitoria. Lo más común es el aura visual, ¿ya? El paciente ve centella, ve moscas, ¿cierto?, dentro de su campo visual que ellos relatan, puntitos de colores. La verdad que hay una amplia gama de síntomas que pueden ser tanto positivos, ¿cierto?, como también negativos. Hay pacientes que pueden hacer hemianopsia o pérdida de campo visual, ¿cierto? Es lo más común, pero ojo de que los pacientes también pueden tener perfectamente una afasia, puede haber también una hemiplegia, ¿ya? Así que dependiendo del caso, incluso puede ser un diagnóstico diferencial de una patología cerebrovascular, por estos déficits focales. En general dura máximo una hora y va a preceder a la cefalea. Aquí están los criterios, ¿cierto?, de cefalea con aura y sin aura. Lo más común es la migraña sin aura, ¿ya? Un 30% aprox tiene aura, y las características son las mismas, solamente que el paciente con aura tiene esta disfunción cortical y que es reversible, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales en general, o lo más común de una migraña? Bueno, la cefalea tensional. De hecho, hasta un 30% de los pacientes tiene tanto cefalea tensional como una migraña, ¿cierto? Una cefalea mixta. También un diagnóstico diferencial es la cefalea en racimo, en clúster.
Y más que diagnóstico diferencial puede ser una complicación, se puede transformar esta migraña, ¿cierto?, en una cefalea crónica por abuso de fármaco, ya que eso también lo vamos a ver en alguna parte de la clase. Y cuando hay aura, siempre hay que tener mucho ojo con el diagnóstico diferencial de epilepsia, si es que hay algún tipo de movimiento característico o algún compromiso de conciencia. Y por supuesto, un TIA perfectamente puede ser un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que da algo transitorio de un paciente con una aura migrañosa. Esto de acá es muy importante y tiene mucha relación con el tratamiento. Ya el tratamiento de la migraña, lo primero es ver cuál es la situación general del paciente y las situaciones que lo pudieran descompensar. Y si bien hay ciertas cosas que son transversales, por ejemplo la falta de sueño o el exceso de sueño, ven algunos pacientes también, la migraña tiene esta característica que con algunos alimentos o algunos olores bien específicos se puede desencadenar la crisis. Va a depender de cada paciente, hay algunos que son más reactivos al queso, otros son más reactivos, qué sé yo, al vino. Va a haber cierta variabilidad, pero están descritos, ¿cierto?, estos elementos que pueden descompensar a un paciente y por lo tanto el paciente lo debe evitar. Lo transversal, como le digo, es el tema de la exposición a la luz, eso es bastante transversal, y el tema del sueño, especialmente la falta de sueño. Como les digo, aquí hay bastante sustancia y algunas cosas más transversales que pueden descompensar un paciente con migraña. En general, cuando los pacientes están en crisis, lo que se recomienda, lo que uno ve en el servicio de urgencia es hidratación, ocupar antieméticos, ¿cierto? Antiinflamatorio en dosis alta, ya como una segunda escala de tratamiento ocupar corticoides y si es que está la posibilidad de monitorización por los posibles efectos secundarios se pudiera ocupar clorpromacina, ¿ya? Los ergotamínicos y los triptanes en general, cuando el paciente llega al servicio de urgencia, tiene mucha náusea, por lo tanto la vía oral no se recomienda, y sí se podría ocupar sumatriptán, que tiene algunas formas de entrega que son sublinguales o nasales incluso. Pero desgraciadamente en general en los servicios de urgencia no en la parte pública es difícil de encontrar esos medicamentos, ¿cierto? Y la verdad que con este esquema de hidratación, antieméticos, antiinflamatorios, y si eso no resulta pasar ya a corticoide o incluso clorpromacina, la verdad es que la mayoría de los pacientes resuelve su crisis. Como les digo, hay que tener ojo con el tema de los orgatamínicos, los triptanes en crisis. Si es que el paciente tiene mucha náusea, no va a ser posible entregarlo. Tiene sus efectos secundarios, especialmente en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Y el otro problema que tiene es que estos son medicamentos que se llaman de fácil entrada y difícil salida, porque tienen alto riesgo de generar cierto grado de dependencia y después cefalea de rebote. Como preventivo, esto es muy importante. Uno debe explicarle al paciente de que hay ciertos medicamentos que ayudan a evitar de que el paciente no es que no tenga crisis, sino que las crisis sean mucho menos fuertes, mucho menos intensas. Y estos medicamentos se ocupan por lo menos un par de meses, son de uso diario, no cuando el paciente tiene la crisis, sino que son de uso diario, y por lo menos se ocupan 2 meses. Se pueden después descansar un mes, volver a ocupar de nuevo, especialmente en los meses del año que uno ve que se descompensan más los pacientes, que es primavera-verano, por el tema del calor, la exposición a la luz, etc. Entonces hay una larga lista de medicamentos que uno va ocupando según la disponibilidad que uno tenga en cada centro y lo más importante según el paciente. Por ejemplo, la amitriptilina se prefiere en mujeres, también sirve para la cefalea tensional, por lo tanto cuando hay cierto grado de ansiedad se ocupa bastante. Hay que tener ojo con los efectos secundarios de que da sueño, da cierta sequedad bucal, hay que darlo en la noche generalmente. El propanolol se ocupa bastante en las mujeres jóvenes también, hay que evitarlo en hombres porque produce disfunción sexual, ¿cierto? Obviamente evitar en pacientes asmáticos que tengan alguna alteración del ritmo cardíaco. La flunarizina se ocupa bastante, el problema es que en pacientes de 40 o 50 años superior se ha visto que tienen riesgo de hacer parkinsonismo, rigidez, por ejemplo.
El ácido valproico hoy en día ya casi no se ocupa como profilaxis de migraña, puesto que hay otras opciones y todos los efectos secundarios que tiene, especialmente en mujeres. Y el topiramato se ha ido ocupando este último tiempo cada vez más, incluso yo diría que se ocupa más que como antiepiléptico, se ocupa como antimigrañoso. Y lo positivo es que es bastante efectivo, se ocupa en dosis bajas, quita el apetito, así que las mujeres en general bajan de peso. Y el problema es que da un poco de bradisiquia en algunos casos. Hay hasta un 25% de pacientes que denotan que están un poco más lentos, un poquito más somnolientos, y eso desgraciadamente no es dosis dependiente. ¿Ah? Pero la verdad es que se ocupa bastante. El otro detalle es que es uno de los más caros. Lo otro que se ocupa, desgraciadamente tiene poco acceso ahora último, ¿cierto? Es el tema del Botox, ¿ya? También hay una buena evidencia para el Botox. El problema es que cada ampolla, ¿cierto? De Botox se tiene que colocar en ciertos puntos del cuero cabelludo. Cada ampolla cuesta 200.000 pesos aproximadamente y el efecto dura 2 o 3 meses. Entonces, desgraciadamente por un tema de costo es difícil de indicar. Pero cuando se han fallado todas las otras opciones, la verdad que es una de las cosas que se están ocupando hoy en día y que tiene nivel de evidencia tipo A. ¿Ya? Bueno, ¿cuándo ocupar tratamiento preventivo? Porque obviamente si el paciente tiene una crisis al año, no se justifica mucho, ¿cierto? Ocupar medicamentos que tienen su efecto secundario y que el paciente va a ocupar todos los días. Bueno, hay que pensar en las crisis que sean muchas, ¿cierto? Que provoquen una disminución de la funcionalidad del paciente, siempre ver los efectos secundarios y lo que se decía antiguamente era que si el paciente tenía X cantidad de crisis después de 3 meses, por supuesto que ahí estaba la indicación. Pero hoy en día lo principal es conversar con el paciente, ver si su calidad de vida se ha mermado, porque independiente del número, lo más importante es que el paciente pueda hacer sus actividades diarias. Entonces, de repente pasa que hay un paciente que tiene 3 crisis al mes, pero eso incide mucho en su calidad de vida. Bueno, hay que ocupar de común acuerdo el mejor medicamento como preventivo. Hay otro paciente que a lo mejor va a tener 3 crisis y para él no va a ser tan importante y prefiere, ¿cierto?, manejarlo solo con antiinflamatorio. La verdad es que hay que verlo caso a caso. Como les comentaba, el medicamento preventivo como mínimo un mes, algunos dicen mínimo 2 meses, explicarle al paciente que no hay un efecto inmediato, adecuar la indicación a cada paciente y que no lo confundan con el tratamiento de crisis. O sea, el paciente tiene que ocupar un medicamento para la crisis y otro como preventivo. El objetivo del tratamiento preventivo es que a largo plazo, después de un mes, después de 2 meses, no sea necesario ocupar tanto antiinflamatorio, no sea necesario ir al servicio de urgencia para colocar algún fármaco, etcétera. Y lo otro, el objetivo del medicamento preventivo es que si el paciente tiene abuso de ergotamínicos o triptanes, ir saliendo, ¿cierto?, de ese abuso por todos los efectos secundarios que tienen esos medicamentos. Hay algunas situaciones especiales que tienen que ver con la migraña y que son motivo muchas veces para derivar o para pedir alguna imagen, si es que uno tiene dudas, ¿cierto? Es que está la migraña oftalmoplégica, está la migraña retinal, la migraña basilar, que el paciente tiene síntomas de tronco, vértigo, por ejemplo, o compromiso de conciencia incluso. Hay algunos tipos de migraña que son hereditarias, como la migraña hemipléjica familiar, donde el paciente tiene una hemiparesia, incluso plegia, ¿cierto? O afasia bastante importante y que uno, si no tiene el antecedente, puede confundirlo con un accidente vascular. Estas ya son migrañas un poco más atípicas que no ve tanto el clínico y que claro, aquí sí se sugiere pedir una imagen, derivar al paciente a algún centro con especialista. Lo otro que se ha visto es que la migraña tiene cierto mayor riesgo de accidente cerebrovascular y es por varias causas, ¿ya? Está el tema de los medicamentos que se ocupan, los ergotamínicos o triptanes, por ejemplo, aumentan el riesgo de patología cerebrovascular y también el hecho de tener aura aumenta el riesgo, ¿ya? Eh, es difícil hacer el diagnóstico y darle la etiología de que la causa del accidente vascular fue por la migraña, ¿cierto? Hay que hacer un estudio completo y descartar otras causas posibles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el paciente, esta aura, que debería durar 1 hora,
como máximo en general, persiste en el tiempo. Entonces el paciente, por ejemplo, tenía una hemianopsia y que generalmente se le pasaba, pero aquí queda con la hemianopsia y después uno hace una imagen y efectivamente hizo un infarto occipital, por ejemplo. Como les digo, esto es multicausal y en esta misma línea, especialmente pacientes con migraña con aura, hay que tratar de evitar, ¿cierto?, el abuso de triptanes y ergotamínicos. Bueno, el segundo tipo de cefalea que es bastante común es la cefalea tensional. Es mayor en mujeres, se asocia a cuadros ansiosos, ¿cierto?, y de estrés. Se da un dolor como en cintillo, opresivo, que es tolerable. Es tolerable. El paciente puede seguir haciendo su vida y no tiene esta situación como la migraña de que hay momentos que hay una gran crisis, que el paciente tiene que estar en una pieza oscura, que no puede hacer nada, y hay otros días que se siente muy bien. No, aquí es un dolor constante que puedes seguir haciendo tus cosas, pero merma mucho tu calidad de vida. En general, no hay náusea, no hay mareo, no hay fotofobia, salvo los casos que sea una cefalea mixta y que perfectamente un paciente con migraña, por ejemplo, además puede tener algún momento de su vida una cefalea tensional. ¿Ya? Lo otro que se ve es el tema de los días, si tiene más o menos de 15 días al mes por 3 meses, para decir si esto es agudo o es crónico. Y acá aparecen los criterios diagnósticos que básicamente distintiva de la migraña. ¿Ya? O sea, no hay náusea, no hay vómito, no hay fotofobia, no se agrava por la actividad física, haciendo todo esto la diferencia con la migraña. Pero les insisto de que hay un grupo de pacientes que perfectamente puede tener ambos episodios. De nuevo, ¿cierto? El tratamiento aquí son las medidas generales, si es que el paciente tiene algún grado de estrés o algún grado, ¿cierto?, de tema ansioso, tratar de manejarlo, ocupar antiinflamatorios como de uso común, paracetamol, ketoprofeno. En estos casos no se justifica ocupar triptanes ni ergotamínico como tratamiento preventivo, curiosamente, el único medicamento que está aprobado para llevar a cabo un tratamiento preventivo es la amitriptilina y debe tener algún nexo, ¿cierto?, con las características de la amitriptilina, que provoca somnolencia, mejora el sueño, así que ese es el medicamento para ocupar cuando hay una cefalea tensional, y la verdad que en estos casos las medidas generales e identificar las situaciones estresoras son bien importantes. ¿Qué es lo otro que recalcar? Es que tanto para la cefalea por migraña como la cefalea tensional, si yo tengo una historia clara, un examen físico sin ninguna bandera roja, antecedentes absolutamente normales y la historia, insisto, es clara, no tiene sentido pedir ninguna imagen y pueden ser tanto la migraña como la cefalea tensional clásica, ¿cierto?, manejadas por atención primaria. Y se puede disponer de los medicamentos que hay en atención primaria, propanolol, amitriptilina, en algunos lugares incluso hay flunaricina, y hacer una prueba terapéutica por un mes, por 2 meses, ¿cierto? Y si esa prueba terapéutica falla o hay alguna situación anómala en el camino, en el control, bueno, ahí derivar al especialista. Pero hay que tratar de no sobrederivar a estos pacientes porque, como les comento, la mayoría de las veces puede ser manejado en atención primaria. Acá aparece un cuadro, ¿cierto?, para hacer una diferencia entre una cefalea, ¿cierto?, migrañosa versus tensional. Pero como les digo, lo más importante es que en ambos casos, si son historias relativamente clásicas, no es necesario pedir imágenes, ¿cierto?, o derivar al especialista a la primera. Uno perfectamente puede asociar, ¿cierto?, dar un tratamiento de prueba. Lo otro que voy a comentar antes de terminar en esta presentación, que es bastante breve, es la cefalea por abuso de fármacos. ¿Ya? Hasta un 70% de las cefaleas crónicas, o sea que tienen más de 15 días al mes por más de 3 meses, tienen algún grado de abuso de fármaco y cualquier antiinflamatorio lo puede ser. ¿Cuál es el tema? De que los ergotamínicos y los triptanes tienen mucho efecto secundario. A mí me ha tocado ver incluso pacientes embarazadas que han estado tomando esos medicamentos y tienen muchos efectos secundarios en la embarazada especialmente que pueden afectar al bebé. Por lo tanto, es muy importante identificar a estos pacientes porque paciente que tiene cefalea por abuso de fármacos es un paciente que no ha tenido un tratamiento preventivo adecuado. ¿Ya? ¿Y cómo se define? Como la ingesta de ergotamínicos
o triptanes, ¿cierto? Más de una cantidad de veces al mes, ¿ya? Hay algunas partes que dicen más de 10, otros más de 15. En general, un paciente que ocupa más de un triptán o más de un ergotamínico a la semana ya está en riesgo de estar en cefalea por abuso. A mí personalmente me ha tocado ver pacientes que toman triptán todos los días, 4 o 5 triptanes al día para poder funcionar, y eso por supuesto que es muy grave. Bueno, lo otro que hay que tener ojo, ¿cierto? Y volver al tema de las banderas rojas, es que cuando se hacen estudios viendo las características de la cefalea, hasta un 80% cumple con criterio de migraña o cefalea tensional cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es siempre detectar las banderas rojas. O sea, si es una cefalea que se sale de lo clásico de migraña o tensional, que dura más de 72 horas, que no responde al tratamiento analgésico habitual, un paciente que tiene cierto antecedente, etcétera, bueno, en estos casos, por supuesto que se justifica hacer una derivación y hacer algún tipo de imagen en el paciente.